¿Cuál es entonces la experiencia en México con anticuerpos monoclonales? ¿Nos ha ido igual que al resto del mundo? ¿Tenemos experiencia suficiente o no en el país? Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. No sin antes, claro, agradecer a la amable invitación de la academia por invitarme a este tan importante foro el día de hoy. En pantalla tienen mis conflictos de interés. Y la primera imagen que tenemos en pantalla es los anticuerpos monoclonales anti-CD38 actualmente disponibles y la molécula de CD38. CD38 habitualmente está expresado en forma normal en algunas células mieloides y en algunas células linfoides, pero especialmente en el mieloma tiene un incremento o una expresión aberrante que ha permitido ser un blanco para la terapia. El CD38 tiene distintas funciones en la célula plasmática, como la migración, señalización intracelular, hay alguna regulación en los canales de calcio, en la adhesión, y sobre todo una actividad ectoenzimática que permite la regulación de ADP ribosilciclasa y de NADPH y de NAT. Esto es sumamente importante porque vamos a ver que va a formar parte de cómo estos anticuerpos monoclonales han revolucionado el tratamiento del mieloma. Los dos anticuerpos disponibles son el daratumumab y el isatuximab, que en imagen se ve en azul, y tienen distintos sitios de unión, como ustedes pueden observar en pantalla. El isatuximab particularmente tiene unión tanto de las cadenas ligeras del anticuerpo como de la porción FC a través de distintos parátopos. Estos parátopos deben de estar cuando menos a una distancia de 4 Armstrong para poder tener unión a los átomos del CD38 humano o de la expresión del CD38 que está en la membrana celular. Recordemos que CD38 es una proteína citoplasmática, perdónenme, transmembrana, que tiene comunicación hacia el citoplasma a través de segundos mensajeros. Esta unión es distinta a través de distintos epítopos ya en la molécula, que son 23 epítopos en el caso del isatuximab y 27 en el caso del daratumumab, pero tienen particularmente una unión que no presenta el daratumumab, que es esta que se ve en rosita con el glutamato y con el ácido aspartico a partir del isatuximab y del glutamato 233 en la molécula de CD38, que le permiten tener una mayor actividad ectoenzimática, inhibición de la actividad ectoenzimática que no presenta el daratumumab. Esto es algo sumamente importante para distinguir el mecanismo de acción de ambos anticuerpos monoclonales. Vamos a ver también que el daratumumab y el isatuximab comparten algunos mecanismos similares, sobre todo los que están relacionados a la porción FC. Hay citotoxicidad dependiente del complemento que nos va a llevar a la formación del complejo de ataque a membrana y a la destrucción celular. La fagocitosis celular dependiente del complemento a través de los macrófagos y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo a través de la aproximación con células NK y el reconocimiento de la célula de mieloma como una célula ajena y que va a llevar a su destrucción. Va a haber también apoptosis, aunque en menor medida que isatuximab, y una regulación del sistema inmune a través de la expansión clonal de células CD8 y CD4 positivas y la depresión de células CD38 inmunosupresoras. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia en México? Ya les comentaba el doctor Aguayo que existe una publicación del doctor Vela donde se incluyeron 7 hospitales privados, 4 públicos y 2 hospitales universitarios entre el 2015 y el 2020, que incluyeron 47 pacientes. La dosis que se utilizó fueron 16 miligramos por kilo, con una mediana de tiempo de 4.5 horas. Lo que pudimos ver en este grupo de pacientes es que había ya 25% de lesión del 17, porque la mayoría de ellos ya eran pacientes multitratados. Conforme se evoluciona en el tratamiento de la enfermedad, podemos ver más alteraciones citogenéticas y tenían una presentación mucho más agresiva de la enfermedad. Casi la mitad de ellos ya tenía incremento de la DHL y 23% ya presentaba enfermedad extramedular
o plasmocitomas, que sabemos que se consideran ya un alto riesgo y de un comportamiento mucho más agresivo. La mayoría de los pacientes, 62% de ellos ya estaba en la línea 3 o más allá, y el patrón de prescripción en México de este anticuerpo monoclonal principalmente fue en la combinación del esquema Pollux y del esquema Castor, que es Dara-Vorte-Dexa y Dara-Lena-Dexa, e incluso 30% de ellos, un tercio prácticamente, solamente utilizaron Dara-Condexa. La mayoría de los pacientes, casi la mitad de ellos, alcanzó apenas respuesta parcial. Esperamos este tipo de respuestas porque son pacientes multitratados que ya habían pasado por múltiples líneas de tratamiento. Como podemos ver en pantalla, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 11 meses, que tomando en cuenta que son pacientes multitratados y después de la línea 4, la duración de la respuesta en general se espera menor a 4 meses. Sí que duplicó, un poco más que duplicó la mediana de respuesta esperada para estos pacientes. Y los pacientes que alcanzaban una respuesta parcial o superior tenían una mediana de respuesta de 13 meses, donde la verdadera magnitud de esta duración era entre los 10.3 y los 15.6 meses, a diferencia de los pacientes que tenían menos de respuesta parcial, donde apenas se alcanzaba 2 meses de duración de la respuesta. Lo que les comentaba en un inicio lo tenemos aquí en esta lámina, en estos dibujos, donde podemos observar a la célula plasmática y las diferencias concretas entre el mecanismo de acción del daratumumab y el isatuximab. El isatuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, el daratumumab es ya un anticuerpo puramente humano, y el isatuximab comparte los mecanismos de acción mediados a través del receptor FC, como son la citotoxicidad dependiente del complemento, es decir, va a haber formación del complejo ataque a membrana. Va a haber también citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo mediado por el receptor FC y va a favorecer la aproximación de la célula NK para el reconocimiento de la célula del mieloma. Va a tener muchísimo menos fagocitosis celular dependiente del anticuerpo, prácticamente apenas se registra un poco. De los efectos directos van a estar incrementados más en el isatuximab, a diferencia del daratumumab, y sobre todo estos efectos inmunomoduladores a través de una mayor inhibición de la actividad ectoenzimática del CD38. Es decir, va a haber una mayor regulación de tanto ADP cíclico ribosa como de NATP. También va a haber una regulación de la célula CD38 positiva, y el anticuerpo monoclonal va a provocar una disminución de este pool celular que estaba funcionando como una regulación del sistema inmune, y nos va a llevar a un incremento del perfil de células CD4 y CD8 positivas capaces de reconocer a la célula de mieloma como una célula ajena. Pero también localmente va a haber una mayor producción ectoenzimática que va a llevar a una muerte celular por este incremento de estas enzimas locales. En México, lo que se ha publicado sobre isatuximab fueron las experiencias pre-lanzamiento en México, es decir, el acceso al uso compasivo, concretamente 4 pacientes, de los cuales uno de ellos tuvo una falla al tratamiento, que ya había recibido previamente daratumumab y que muy probablemente ya había generado múltiples vías de resistencia a estos anticuerpos monoclonales. 2 pacientes más alcanzaron respuesta completa rigurosa, uno de ellos incluso pudo acceder a trasplante, que no había podido lograr porque se había considerado refractario primario, y el cuarto de ellos es este caso que tienen ustedes en pantalla de un paciente que recibe en medio privado Dara-BTD y tiene una progresión ósea al final del tratamiento de 4 ciclos, con progresión con un plasmocitoma maxilar, y es enviado a nuestro centro. En nuestro centro accede al uso compasivo con isatuximab
y finalmente obtiene una disminución muy significativa en los primeros 2 ciclos de las cadenas ligeras y del ratio de estas, y finalmente obtiene una respuesta completa rigurosa con una imagen completamente en remisión metabólica, como ustedes lo pueden observar en pantalla. ¿Qué refleja esto que acabo de decirles? Seguimos obteniendo las mismas respuestas que se observan alrededor del mundo. Esta imagen que tienen ustedes en pantalla es de la publicación del 2016, donde vemos, como ya bien lo dijo la doctora Débora y el doctor Aguayo, pocos pacientes logran recibir más allá de 3 o 4 líneas de tratamiento. Solo un tercio logra recibir 2 líneas y apenas el 1% alcanza a recibir 5 líneas de tratamiento. Como yo les mencionaba, esta línea en roja que ven ustedes aquí es la menor duración de la respuesta con cada línea de tratamiento. Y dirán, bueno, seguramente estos pacientes alrededor del 2016 todavía no se incluían los anticuerpos monoclonales. Pero seguimos viendo el mismo patrón de respuesta que publica en el 2020 el doctor Fonseca, donde incluyeron más de 22,000 pacientes que se revisaron de las bases de datos de Estados Unidos y se observó exactamente lo mismo. Entre más líneas pasadas, menos pacientes podían acceder a más allá de 2 líneas de tratamiento. Es por eso hoy que tanto en México como alrededor del mundo se está migrando a otorgar estos anticuerpos monoclonales desde líneas muy tempranas, como la primera línea. Concretamente para daratumumab disponemos del ensayo clínico Casiopea y del Griffin. Hay que tener algunas consideraciones, sobre todo con el Griffin, que es un fase 2, que utilizó solamente una cola y que su nivel de significancia fue por ahí ajustado, diríamos, con un poco de sesgo, pero finalmente han demostrado unas respuestas muy significativas. Y con isatuximab también hay disponibles actualmente ensayos clínicos en primera línea, y no solamente en pacientes elegibles, sino elegibles a trasplante, concretamente también pacientes con mieloma sintomático, que es el abordaje que actualmente se está llevando y que existe algún ensayo clínico corriendo en este país para tratar a los pacientes desde etapas antes de presentar el daño a órgano blanco, para tratar de alcanzar esta definición de curación operacional. Los pacientes no elegibles a trasplante, un ensayo clínico fase 3 es el grupo de los alemanes, la combinación de BRD con ISA, que es la contraparte del Griffin. Hay que destacar que utilizó como objetivo primario la enfermedad mínima residual y que se trata de un ensayo clínico fase 3. ¿Qué podemos concluir de lo que hablamos el día de hoy? El tratamiento para el mieloma múltiple actualmente ha cambiado diametralmente en los últimos años, incluidas para las instituciones. Si bien no tenemos acceso para todos los pacientes ni para todos los casos, el acceso se ha aperturado en estos últimos 2 años y hemos podido llevar mejores combinaciones a un mayor número de pacientes, que ha logrado respuestas completas o ha accedido incluso a la posibilidad de trasplante. Nos deja como lección aprendida que los pacientes deben también tratarse desde etapas más tempranas para obtener respuestas más duraderas, y además económicamente seguramente es más viable otorgar esquemas finitos, 4 o 6 ciclos, incluyendo las consolidaciones de trasplante, que otorgarlos por un mayor número de tiempo durante la recaída. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy.